Juan Antonio Rodríguez Beltrán es Horizonte Educativo. En Horizonte Educativo, el invitado del día. Nuestro invitado a esta hora de la mañana es el doctor Yesid García, concejal de Bogotá por el Partido Progresistas, con quien vamos a estar tratando temas como lo relacionado con la situación del doctor Gustavo Petro, la Bogotá humana y otros temas de interés para el magisterio. Doctor Yesid García, muy buenos días y bienvenido a Horizonte Educativo. Muy buenos días, Juan Antonio, para ti y para todos los maestros que escuchan religiosamente este programa dominical del magisterio. Bueno, concejal, ¿cómo recibe el Partido Progresistas y en general el Partido Alianza Verde la restitución del doctor Gustavo Petro como alcalde mayor de Bogotá? Nosotros lo recibimos como todos los demócratas de Bogotá y de Colombia, con profunda satisfacción. Pensamos que con la restitución de Petro se hace justicia, porque nunca ha debido salir Petro de la alcaldía. No se trata de amarrarse a un cargo, se trata de que nunca ha habido razones serias por parte de la Procuraduría para proponer una sanción como la destitución de un funcionario público elegido popularmente y una inhabilidad absolutamente exagerada de 15 años por unas presuntas faltas disciplinarias. Las primeras medidas cautelares que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han debido ser acatadas por el presidente de la República. Él se negó, pese a que había dado su palabra de que las iba a tomar en cuenta. Y esto ha causado un profundo desazón en todo el pensamiento democrático de Colombia, porque no se puede sentar el precedente por parte de los poderosos de este país que cuando los jueces o los magistrados fallan a favor de ellos, son unos jueces probos, heroicos, transparentes, y cuando fallan en contra de ellos, es decir, porque esta vez fallaron a favor de Petro, entonces los jueces se descalifican diciendo que son de una sala que no tiene conocimiento disciplinario, como la de restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá, o esculcando el pasado de los jueces y de los magistrados para, con este propósito, tratar de chantajearlos y de influirlos. Hay un cerco mediático sobre la justicia para que fallen a favor de los intereses, por ejemplo, de los privados en el caso de las basuras, y el colmo es el presidente de la República. Ahora se dio cuenta que la tutela que está desbordada, que la tutela va a causar desajustes y desequilibrios judiciales, que la tutela debe ser reformada drásticamente, que hay que hacer una reforma a la justicia para acabar con la tutela. Es decir, el procedimiento de que si la justicia falla a mi favor es buena y si vaya en contra es mala, es un procedimiento que no le conviene al país. Es un mensaje que se manda totalmente equivocado y es un mensaje que mina la credibilidad en los actuales gobernantes. Yo me pregunto, el presidente está jugando con candela. ¿Usted cree que cuando está sentado en unas conversaciones de paz con la guerrilla de la FARC, que en general el país respalde, le parece bien que lleguen a una feliz conclusión de aclimatar la paz en Colombia y que haya justicia, que haya verdad, que haya reparación? ¿Usted cree que estos antecedentes contribuyen a que ese proceso salga bien o crean una profunda desconfianza entre los interlocutores del gobierno por este comportamiento con Petro? Y según lo manifestado por el Procurador General de la Nación, sigue para el doctor Gustavo Petro la inhabilidad y la destitución. ¿Cuál es el análisis que se hace a esta situación, concejal? Es que no se ha fallado de fondo sobre el tema. Lo que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se protegiera la figura del alcalde para evitar un daño irreparable mientras se fallaba de fondo. Entonces, eso es lo que debió hacer el presidente de la República hace un mes. Ahora tomó la decisión frente a un fallo de tutela de restituir a Petro, pero veo hoy en la prensa que inconcebiblemente insiste en impugnar esa decisión. Yo creo que Bogotá requiere continuidad en su gobierno. Bogotá hizo unas elecciones y mayoritariamente optó por respaldar a Gustavo Petro y el programa Bogotá Humana. Lo único que pide la ciudadanía es continuidad en las políticas, que se respete el resultado electoral. Y voy a decirlo con una frase, la gente ya está molesta. La gente exige al presidente de la República, a todos los personajes y tendencias políticas que han complotado ilegalmente contra Petro, que por favor
lo dejen gobernar. Bogotá necesita soluciones, Bogotá tiene las condiciones para hallar soluciones a sus problemas y Gustavo Petro, si lo dejan trabajar, si lo dejan gobernar, entregará una Bogotá diferente, mejor el 31 de diciembre del año 2015. Y según su criterio, concejal, ¿cuál puede ser el resultado de la impugnación que interpone el doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República, ante la obligación de restituir en su cargo al doctor Gustavo Petro, alcalde de la ciudad? Yo creo que esa impugnación no tiene futuro, porque ha sido muy clara la posición de la Corte Constitucional. Las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, hacen parte del bloque constitucional de Colombia, deben ser cumplidas y no se puede sentar el precedente que sentó Santos de minar todo el sistema interamericano de derechos humanos negándose a aplicar unas medidas cautelares que recomendó esa comisión. Yo le escuchaba a la ministra de Relaciones Exteriores decir que es que las medidas cautelares eran obligatorias cuando se trataba de derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Esa ministra es una ignorante. Los derechos políticos hacen parte de la segunda generación de derechos fundamentales definidos por las Naciones Unidas. Los derechos políticos tienen que ser preservados y son motivo de medidas cautelares, como es el caso de Gustavo Petro. Concejal, ¿y en cuánto se ha afectado el desarrollo del plan de la Bogotá Humana, teniendo en cuenta la destitución, la ubicación de un alcalde encargado, luego el nombramiento de una alcaldesa, para luego regresar a la restitución del doctor Gustavo Petro? Es indudable que tiene que haberlo afectado, menos de lo que la gente cree, porque Petro, salvo el mes que estuvo por fuera, estuvo gobernando, estuvo aplicando el plan de desarrollo de la Bogotá Humana y tiene un equipo que ha respondido y que está sacando adelante los programas de la Bogotá Humana. Pero Juan Antonio, usted tiene que entender y tiene toda la razón con su pregunta. Yo entiendo la preocupación de los bogotanos de que si le quitáramos el peso de ese complot, de esa ofensiva permanente contra Gustavo Petro, de la derecha recalcitrante de Colombia, del gobierno nacional, del carrusel de la contratación, de los operadores privados de basura que están molestos porque se les quitó un negocio muy importante para sus bolsillos. Si eso se apartara, tenga usted la seguridad que sería más fácil sacar adelante el plan de desarrollo y podríamos tener un alcalde, un gabinete, unos funcionarios públicos dedicados, concentrados en sacar adelante a esta Bogotá que tanto requiere progreso, que tanto requiere inversión, que tanto requiere una política pública mayoritaria de la ciudad para sacarla adelante. ¿Y qué tendría que hacer el doctor Gustavo Petro para que se levante la inhabilidad, lo mismo que la destitución, puesto que, según el Procurador General de la Nación, esto solo puede ser ordenado por un juez? ¿Qué debe hacer el alcalde en este sentido? No, pero es que hay dos cosas. Primero, Gustavo Petro ya puso el recurso de nulidad frente a la acción del procurador. Eso lo adelanta el Consejo de Estado. Es decir, puede haber otras medidas cautelares que produzca el Consejo de Estado por un tiempo, mientras falla de fondo el tema de la nulidad de la sanción del procurador. Eso es una cosa. Pero lo otro son las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque ¿qué pretende la Comisión Interamericana? Que no se destituya por parte del procurador un funcionario público elegido por voto popular que no ha sido condenado judicialmente, que no ha sido condenado ni investigado por delito alguno. Entonces, son dos procesos distintos en los cuales la razón la tiene Petro. Ni el procurador debía destituir a un funcionario público elegido por voto popular con unos cargos falsos, exagerados, sectarios, de carácter político más que jurídico, ni el presidente de la República ha debido echar por la borda las medidas cautelares a favor del alcalde Petro que vienen desde un tribunal y desde una instancia internacional. Y pasando, concejal Yesid García, a otro plano de la información, pero que también tiene que ver con el plan de desarrollo de la Bogotá Humana, existe por parte de la comunidad educativa una fuerte crítica al trabajo desarrollado en el plan sectorial de educación y una resistencia al trabajo que viene desarrollando el secretario de Educación, el doctor Óscar Sánchez Jaramillo. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene al respecto? ¿Cuál es ese análisis? No, yo lo que he percibido es que el magisterio bogotano, estos heroicos
maestros y maestras que tienen la responsabilidad de la formación de los niños, de las niñas, de los adolescentes de Bogotá, especialmente de sus sectores más vulnerables, siempre han fijado una posición a favor de lo avanzado, siempre han dicho que ellos están dispuestos a trabajar como quien más en el mejoramiento de la calidad de la educación. Por eso yo no encuentro ninguna justificación, por ejemplo, en la ministra de Educación, decir que el fracaso de los colombianos en las pruebas PISA es responsabilidad de FECODE o del magisterio. Esto es un absurdo. Quien más ha peleado por medidas que repercuten en la calidad de la educación ha sido el magisterio. Y el gobierno no las ha implementado, dando como pretexto la falta de recursos. A mí me parece que en ese sentido al secretario de Educación hay que reconocerle que la calidad de la educación pública en Bogotá ha mejorado en estos 2 años. Obvio, existen preocupaciones. ¿Por qué existen preocupaciones? Porque el magisterio quiere saber qué va a pasar finalmente con el tema de esa jornada de 40 por 40. Pero creo que hoy por hoy la preocupación mayor del magisterio bogotano es cuál va a ser la decisión que tomará el secretario de Educación en relación con los colegios de concesión. Yo quiero expresarle mi opinión. Mi opinión es que esos contratos fenecen en diciembre del 2014. Mi opinión es que no se puede engañar a la opinión pública como hacen algunos sectores privados diciendo que esos colegios del distrito los va a cerrar. No, señor, esos colegios seguirán abiertos. Esos colegios deben hacer parte de la educación pública porque fue con los impuestos de los bogotanos que se construyeron esos colegios y debe haber una alternativa que le garantice la continuidad a los estudiantes que están en esos colegios, pero que garantice el fortalecimiento de la educación pública. Esto fue un proceso muy discutido de muchos años que afortunadamente se acaba en diciembre del 2014. Entonces tengo entendido que están en los estudios finales del tema y yo desde el Consejo de Bogotá, desde mi posición de concejal progresista, desde mi posición de amigo de la educación pública, aspiro que la solución que se encuentre sea favorable a los intereses de la educación pública en el distrito. Y entrando, concejal Yesid García, al campo eminentemente político y en lo que tiene que ver con las elecciones para presidente de la República, ¿el movimiento progresista apoya la candidatura del doctor Enrique Peñalosa? El movimiento progresista, en una decisión mayoritaria, planteó dentro de la Alianza Verde a la cual pertenecemos, somos una tendencia de la Alianza Verde, que nosotros no participaríamos en la consulta para escoger el candidato de la Alianza Verde, que no tendríamos candidato progresista en esa consulta y que por tanto no estábamos obligados a someternos al resultado de esa consulta. La mayoría de la Alianza Verde, que respalda al doctor Enrique Peñalosa, en ese momento nos aceptó en una reunión de la Dirección Nacional esa posición. Nosotros estamos en la misma posición, nosotros no hemos dado el respaldo al doctor Peñalosa. Algunos sectores progresistas han expresado que van a respaldar al doctor Peñalosa, pero en cuanto a la tendencia que yo represento dentro de progresistas y dentro de la Alianza Verde, es decir, al Partido del Trabajo de Colombia, como nos conocen los maestros y las maestras de Bogotá, tengo que decirles, nosotros no hemos aprobado el respaldo a Enrique Peñalosa. Nosotros tenemos definido una crítica sumamente fuerte al gobierno de Santos por el comportamiento que ha tenido con Petro y frente a candidaturas presidenciales en la primera vuelta no hemos optado por el respaldo a ninguno de los candidatos. Estamos esperando poder hacer una reunión con otros sectores progresistas, saber la opinión de gente muy cercana al alcalde. El alcalde no puede expresarse en política, pero de gente muy cercana al alcalde para ver si es posible tomar una decisión de consenso. Esa es nuestra posición hoy frente al tema de la primera vuelta presidencial. De manera general, doctor Yesid García, ¿cuál es el balance general de su gestión adelantada en el Consejo de la Capital? Es muy difícil para mí, Juan Antonio. Es decir, yo tengo una actitud supremamente respetuosa de la opinión pública, de mis electores, de mis amigos, de lo que yo represento. Yo represento los sectores populares y particularmente el movimiento sindical, el movimiento obrero. Entonces mal podría yo tratar de hacer un balance rimbombante de estos años. Yo lo que sé es que he estado durante 2 años y 4 meses defendiendo el proyecto político que representa a Gustavo Petro y la Bogotá humana. Con todas mis fuerzas,
con todas mis capacidades, con toda la disciplina y el valor que eso requiere. He acompañado en la medida que he podido las luchas populares y he defendido que se incluyera, y lo logré afortunadamente, en el plan de desarrollo el tema del trabajo decente como una política pública. Pero un balance de mi gestión lo tienen que hacer mis amigos, mis enemigos y la opinión pública. ¿Alguna información adicional, concejal? Darle un saludo muy fraterno a todos los maestros y maestras de Bogotá, tan vilipendiados por la ministra de Educación, tan vilipendiados por los sectores reaccionarios de Bogotá y de la sociedad colombiana, pero tan valorados por el pueblo. Concejal Yesid García, ha sido usted muy amable al haber aceptado nuestra invitación y desde Horizonte Educativo le seguimos augurando los mejores éxitos allí en el Consejo de la Capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Un saludo muy especial también y un agradecimiento especial a tu gente.